Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Bueno, pues darle las gracias a Gema porque ha empezado con una pregunta. Si alguien más quiere preguntar algo, es el momento, aprovechemos. Yo, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Luz, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bien, gracias. Una pregunta sobre el reactivador. Su punto de genialidad, el miedo. Cuando se conecta a este punto, pues lo ideal para él, lo mejor. ¿Qué pasa cuando el miedo es tanto que ya es miedo inflado? ¿Qué Ahí puede hacer? se ha pasado, como se suele decir, se ha pasado de rosca, se ha pasado de vuelta. A ver, eso puede pasar, ¿vale? Y, y en el momento que estamos atravesando, pues claro, es un momento que favorece que entremos en un miedo que no sea el adecuado y el correcto. Y entonces no ayuda a nada, no ayuda a nadie, tampoco ayuda obviamente al reactivador. Ahora, yo siempre digo una cosa. El miedo del reactivador no tiene que ser el miedo que dañen a los demás, sino el miedo que le dañen a él. ¿Vale? Tiene un buen miedo eh, porque si es un miedo que daña a los demás, no se está cuidando. Un miedo es seguridad. Entonces tiene que tener el miedo adecuado para protegerse y para saber protegerse de verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Que el reactivador a veces es propenso a tener miedo y miedo en exceso por los demás, pero ningún miedo por él. Tiene mucho miedo, pues por un hijo, por un hermano, por su padre, pero no. El miedo bueno, y cuando sabemos que un reactivador ha conectado con el auténtico miedo, es miedo a que le dañen a él. Esa es la clave. ¿Vale? Y es más difícil que infle el miedo, que sea un miedo excesivo, el miedo que le dañen a él. Porque acordaros que el reactivador, bueno, es una frase, va de torero por la vida, en el sentido de que va de muy valiente. ¿Vale? No, se tiene que cuidar a él. Y un miedo excesivo de que le dañen a él, no voy a decir que no haya ningún reactivador que caiga en ello, pero es más difícil. En cambio, sí que puede caer, y más en estos momentos, miedo por los demás. No sé si te he contestado, o esa diferencia de miedo te ayuda a verlo. Sí, me ayuda a verlo. Pero cuando realmente es ese miedo que le dañen a él, el inflado, no a los demás. Si tiene miedo inflado, pues que puede ser en estos momentos, porque claro, como hemos dicho y como sabemos todos, en estos momentos pues no ayudan a equilibrar el miedo, ¿vale? No, puede ocurrir, ¿eh? Y entonces lo que tiene que hacer es hacer un buen diagnóstico real de la situación. Y le va a ser más fácil hacerlo al reactivador que a otras tipologías cuando conecta el miedo. Es como un tema del péndulo. Muchas veces el reactivador conecta, el reactivador, por ejemplo, no tiene miedo. Conecta con el miedo y claro, como es lógico, ¡boom!, se le va a ir al otro lado. Oh, me he pasado, me voy aquí. No, quédate por aquí y ya irás poco a poco equilibrándolo, ¿no? Yo en los cursos, imaginaros que esto es un lago, la superficie de un lago, y aquí atas un corcho y está el corcho atado con un hilo en el fondo. Tú coges y cortas el hilo. ¿Qué hace con el corcho? ¡Bum! Se dispara y luego se vuelve a equilibrar, ¡pum!, hasta que encuentra su equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un reactivador conecta con su miedo, o reactivador o cualquier otra tipología, en realidad no conecta bien con la emoción,
porque no la tiene bien gestionada. Entonces, ¿qué le pasa? El miedo se le dispara. Ahí va, me he pasado. Se vuelve a meter para adentro. Después dice, joder, así no puedo estar. Se me dispara, y tiene un periodo de vaivén. Entonces, cuando está conectando y contactando con su miedo, es normal, pero porque estamos hablando del reactivador, pero esto le ocurre a cualquier tipología con la emoción, con el talento, con la emoción desconectada, ¿vale? Con el punto de genialidad, con la que está con la flecha para abajo, ¿vale? Hay un periodo que ocurre esto. Se me dispara, me meto para abajo, se me dispara, me meto para abajo, hasta que llega un momento que lo equilibras. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti por preguntar, gracias. Armando, soy Ana. Adelante, Ana. ¿Cómo se sabotea? Ya no solamente un reactivador, sino a lo mejor, bueno, estamos con el reactivador, o las otras también personalidades, pero hoy la del reactivador. ¿Cómo se sabotea el Sí. reactivador? Sí, A ver, su mayor sabotaje es, primero, no disfruta de la vida, cree que no tiene derecho a la vida y entonces no se permite disfrutar de la vida, ¿eh? Cree que esto es como un valle de lágrimas, aquí estamos para sufrir. Y luego otro de los sabotajes que tiene es que no se preocupa de sí, no se cuida, está siempre cuidando a los demás. Entonces es propenso a la codependencia, ¿vale? Que esto se estudia también en psicología. El reactivador es pendiente, o sea, es propenso a la codependencia. Puede estar siempre, digamos, como cuidando y viviendo la vida de otro y a través de otro. Y se olvida de sí. Y ese es el mayor sabotaje que tiene. vale. Y yo lo que voy a decir ahora no es muy popular, pero ¿qué ocurre? El reactivador es muy propenso a, en vez de vivir su vida, pues cuidar a su madre, cuidar a su padre, cuidar a no sé qué, y entonces se olvida de vivir. Y muchas veces, eso le puede pasar a cualquier tipología, ¿eh? No solamente al reactivador. Pero vamos, tener en cuenta que el reactivador muchas veces no vive su vida porque está siempre cuidando de otro, cuidando a su pareja, ¿vale? Vale, vale, gracias. Nada, a ti por preguntar. Bueno, pues si os parece bien... Armando, ¿te puedo preguntar? Sí, pregunta, faltaría más. Adelante. Es que me perdí, no me pude conectar el otro día con el miedo que se le da bien al reactivador y con la alegría, sean profesiones o cosas que se le den bien. Bueno, a ver. El reactivador de todas las tipologías, lo que pasa es que tiene que tener cuidado de no engancharse demasiado, pero es la mejor tipología para reactivar algo, reactivar un negocio, reactivar una empresa. Son buenos, no sé, por ejemplo, ahora, bueno, pues sería un excelente consultor y me da lo mismo que sea consultor de negocio, consultor de un taller, consultor de lo que sea, sería un buen consultor para ayudar a que las cosas remonten. Sería una persona muy dotada, muy bien dotada para todo lo que es revitalizar. Y me da lo mismo el tipo de negocio, o también es muy bueno para revitalizar, pues no sé, haciendo coaching, por ejemplo. Los reactivadores, si no se enganchan, mucho cuidado con este detalle, porque a veces se enganchan y se implican, ¿vale? Y entonces ya no ayuda, digamos que se mete dentro del problema. Pero son muy buenos porque digamos que el reactivador es una persona que está acostumbrada a mirar más a las personas o a todo en general, está acostumbrado a mirar más allá de lo que todo el mundo ve. Ve a una persona y no ve a esa persona, no ve la máscara, ve lo que hay detrás de la máscara, ve más allá.
¿vale? Y además lo ven de una manera, digamos, que sienten a la otra persona. Son muy buenos en este sentido y se les da muy bien. Ahora, tienen que activar su miedo para decir, oye, aquí está la barrera, aquí está la otra persona, aquí estoy yo, y ahí está. Para eso son muy buenos. No sé si te he contestado, Carmen. Sí, perfectamente. Es que como soy reactivadora quería corroborarlo. Bueno, pues como eres reactivadora, ¿cómo te suena? ¿Cómo sientes esto que te acabo de decir? Ay, espera. ¿Te sientes identificada o no? ¿Cómo lo ves? Pero me había entrado una llamada. Sí, claro, me siento identificada porque si realmente conectas con tu miedo y con hasta aquí puedes entrar y más allá de aquí no puedes entrar, pues sí. Todo el tema del coaching, de hacer diagnósticos, de ver más allá, todo eso es cierto. Pero hay que activar mucho, o sea, tienes que estarte haciendo examen constantemente de ¿esto me está sentando bien? ¿Me está sentando bien a mí? ¿O le está sentando bien al otro y yo me estoy dejando invadir? Esa es la clave, lo que tú acabas de decir ahora. Esa frontera es, digamos, lo que va a gestionar bien el reactivador cuando conecte con el miedo. Lo que tal cual lo has dicho y lo has explicado. Eso es lo que le va a pasar. Y a mí me ha ayudado mucho, bueno, tanto el curso que hice contigo, bueno, esto me está encantando, estoy súper enganchada, gracias Armando. Y luego también me ha ayudado mucho meditar, o sea, el mirar a mis tripas, como dice mi amiga Elena, nuestra amiga Elena. Claro, es que la meditación te ayuda a conectar con la alegría auténtica, ¿vale? Yo no sé si hiciste el curso de alegría. No, es justo el que me falta. Bueno, pues ahí es donde se trata esos temas, ¿vale? Y entonces te ayuda a conectar con tu alegría la meditación, te ayuda mucho. Pero es muy fuerte porque cuando estás conectada quieres pasar a esa fase de la alegría. Yo hasta ahora no quería saber nada con este tema. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias Armando. Bueno, ¿alguien más que quiera así preguntar algo más? ¿Que tengáis algún comentario? Bueno, podéis interrumpir cuando queráis, y si se ocurre alguna pregunta, hacerlo, porque esto lo que así nos permite es que sea interactivo y es más divertido, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no hay así preguntas, voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Y vamos a ver una tipología más. Vamos a ver el promotor, ¿vale? Aquí está. Fijaros, el promotor, en estos momentos, el promotor tiene, bueno, una ventaja, vamos a ver. Tiene algo que le ayuda, ¿vale? Que le ayuda mucho. Los promotores, como tienen la alegría inflada, la alegría les ayuda a no perder la esperanza y no entrar en la desesperanza cada vez que te alargan un poquito más. Yo esto de alargarte y darte una semana más o 15 días más o un mes como proponen ahora, yo siempre lo comparo cuando vas por el campo y vas andando y estás subiendo una montaña. Cuanto más cerca estás de la montaña, la veo como más arriba o como más lejos, ¿no? Hasta que, ¡boom!, la coronas y llegas al final. Bueno, pues cuanto más nos estamos acercando al final, pues nos lo están poniendo más difícil, nos lo alejan más, nos ponen la barrera un poco más lejos. Entonces, quien tiene mayor capacidad de resistencia y tiene más recursos naturales para poder combatir contra esa desesperanza que te ponen la meta cada vez más lejos, es el promotor. ¿Por qué? Porque tiene la alegría en exceso, ¿de acuerdo? Ahora, la alegría en exceso está bien, pero si la tienes demasiado en exceso, no. Digamos que es como un boomerang, se te vuelve en contra.
la alegría o todas las emociones. No sé, por ejemplo, el miedo. Tú tienes el miedo en exceso, el miedo es seguridad, te ayuda a ver los problemas, pero si tienes el miedo en exceso vas a ver más problemas de los que realmente hay. Entonces, si tienes la alegría en exceso, vas a creer que esto es más jauja de lo que realmente es, ¿vale? Probablemente no sea tan dramático como nos han hecho o querido hacer ver, pero es un tema serio el que tenemos ahora mismo entre manos, ¿eh? No te puedes desdramatizar hasta, digamos, llegar a unos niveles que no le prestes la importancia que realmente tiene la situación en la que estamos atravesando, ¿vale? Entonces, las emociones que tiene que conectar el promotor es el amor, ¿vale? Y el miedo auténtico. ¿Por qué? Porque el miedo es el que al final te pone freno a la alegría, ¿vale? Imaginaros la situación siguiente. Tú estás en una fiesta, ¿vale? Y te tomas pues una copa, una segunda copa, una tercera copa. Llega la cuarta y dice, uff, cuidado, porque con la cuarta yo siempre acabo con un dolor de cabeza tremendo. ¿Qué es lo que te frena? Cuidado, te frena el miedo. Entonces a esa alegría excesiva que es propenso el promotor, le viene muy bien conectar con el miedo para tener cuidado, ¿eh? Y no cometer excesos con la alegría, ¿vale? Y entonces el miedo es muy, muy, muy importante para el promotor, conectar con su miedo. Luego, el amor. Claro, el promotor, digamos, cuando está conectado, es el que mejor va a cuidar su jardín. Y su jardín es rellenarlo con lo que queráis, con la familia, con su negocio, con el trabajo, con sus clientes. Claro, cuando un promotor, amor, sabe de verdad a quién meter dentro, y sabe de verdad a quién cuidar, digamos que crea un círculo de pertenencia maravilloso, y ese círculo de pertenencia es un círculo de pertenencia sólido y un círculo de pertenencia verdadero, y como el amor de un promotor no hay ninguno. No hay ninguno, es el genio del amor. Entonces, es el genio que va a saber cuidar mejor que nadie a todas las personas que estén, o todo lo que él meta dentro de su círculo de pertenencia. Pueden ser personas, pueden ser negocios, pueden ser departamentos, pueden ser ciudades, provincias. Claro, tiene que tener bien conectado su amor para preocuparse mucho por ellos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tiene el amor desconectado, pues digamos que no cuida a nadie, porque... Perdona Armando, perdona que te interrumpa. Dices que tiene que conectar con ellos, ¿no es con los demás? Porque a mí me parece que, bueno, yo conozco muchos promotores y yo veo que ellos tienen bastante amor por sí mismos. Lo que me parece que les falta un poquitito orientación hacia los demás. Claro. O no sé si lo estoy confundiendo con otra cualidad, otra... No, pero ¿qué has entendido de lo que yo estoy diciendo? Pues he entendido que tienen que conectar con el amor para ellos mismos. No. Yo lo veo como al revés. Si has entendido esto, probablemente yo he dicho... Pues a lo mejor lo he entendido yo mal. No, a lo mejor yo he dicho algo que no lo he dejado muy claro, y entonces tu pregunta viene muy bien porque es muy importante aclarar ese concepto que tú acabas de decir, ¿vale? Yo lo que me refiero es que cuidan muy bien sus departamentos, sus empresas, sus familias. Claro, ellos están también dentro de esos y se puede confundir. No, ellos cuidan, un promotor tú ves que está bien cuando cuida a los demás, cuando cuida su entorno, ¿vale? Entonces, claro, él crea un círculo de pertenencia y su círculo de pertenencia, por ejemplo, cuida a sus amigos, a su familia, a su empresa, a su departamento, a su pueblo, a su ciudad. Cuida a los demás, ¿vale? A eso es lo que me refiero cuando digo que cuida a su familia. No solamente a ellos dentro de su familia,
sino a los demás componentes de la familia también. Sí, por eso yo eso lo tengo muy claro, sí. Gracias. Vale, no, gracias a ti por tu pregunta. Sí, porque a través de tu pregunta me ayuda a dejar este tema claro, porque a veces, pues bueno, yo lo explico de una manera y no lo dejo suficientemente claro. Entonces, con la pregunta, pues me ayuda. Pues ese es el amor que tenemos que ver en un promotor. No sé, por ejemplo, quedas a comer con un promotor, por poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Cuando podamos quedar a comer con la gente en un restaurante. Entonces, tú ves que el promotor pues se preocupa de, bueno, ¿te gusta el sitio? ¿Te sientes cómodo? ¿Qué quieres tomar? A ver, ¿y este tipo de comida? ¿Cuáles te gusta a ti? O sea, se preocupa por ti y te está cuidando y te está mimando. Pues como un promotor te va a cuidar y te va a mimar nadie mejor. Por eso decía, porque son el genio del amor, ¿vale? Y me da lo mismo el orden. Entonces, es un signo externo, ¿eh? Es un signo externo importante para saber si un promotor está bien o está mal. Y es lo que hay que ayudarle a que él vea, a que se preocupe por la gente que le rodea. Cuando tienes, por ejemplo, un promotor y tienes, no sé, vamos a poner un promotor para poner ejemplos fáciles, pues tienes un promotor o una promotora, un hombre o una mujer de pareja, ¿vale? Entonces es importante que cuando hay algo que no te gusta, decirle, mira, esto me ha dolido, me has hecho daño con esto. Si el promotor pasa, pues resulta que no tiene bien el amor conectado. Y si el promotor ves que se preocupa y se desvive por compensar ese dolor o por enterarse de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho, y se desvive por equilibrar esa situación, ¿vale? Acordaros que el amor tiene que haber un equilibrio en el dar y en el tomar. Entonces, el promotor, como tú muy bien decías, Enar, no tiene ningún problema en tomar cosas para él, ¿vale? Y entonces hay que equilibrar el tomar, el amor, el cuidarse de él. Hay que, cuando ves que lo equilibra con los demás, dando, y hace ese equilibrio, pues es cuando es un signo externo de que está muy bien, que tenga ahí un equilibrio en el amor. Y si ha producido un daño, pues se preocupa por compensarlo, por equilibrar la balanza. Eso es un signo externo de que el promotor está bien. Y luego el miedo es la seguridad, ¿vale? Que tú ves que el promotor, digamos que a toda su alegría desenfrenada, pues tú vas viendo que la va frenando, con el miedo, con la seguridad, ves que procura no excederse, y todos esos excesos los va limitando. Ahí es un signo externo de que el promotor está bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, dejo de compartir y preguntarme, comentarme, decirme, Daniele, tengo aquí a Daniele con la mano levantada. Adelante, Daniele. Yo quería hacer dos preguntas. Una, recién has comentado de decirle al promotor, cuando haga algo que nos resulte incómodo, inconfortable, decirle, me has hecho daño. Pero yo tengo entendido, bueno, sin pero, yo tengo entendido que cuando se le dice al promotor, se le critica algo que ha hecho, le resulta algo como muy, muy difícil de escuchar, muy difícil de tolerar, como que le toca mucho. Claro, tienes razón, Daniele, es que depende cómo esté el promotor, pero hay que irle dando mensajes, poco a poco, para que le estimules la emoción amor, y vea que, acordaros que amor es el círculo de pertenencia, ¿de acuerdo? Es con lo que acercas y alejas a la gente. Entonces, si tú tienes al promotor y te hace... Voy a silenciar el micrófono, porque creo que hay por ahí un ruido y así, vale, ya están todos silenciados. Entonces, cuando queráis hablar, abrirlo. Entonces, acordaros que es el círculo de pertenencia, ¿vale? Con el amor, pues, acercas o alejas a las personas. Entonces,
¿qué ocurre? Que si el promotor te hace daño, pues tú le alejas y se lo dices. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que haga tenga miedo de perderte, de cuidarte. Porque si haga lo que haga, tiene barra libre y siempre te va a tener, no le estás ayudando en nada a un promotor. Entonces, por ejemplo, le tienes que ayudar a que conecte con el miedo. Me has hecho daño, ¿vale? Y te apartas. Entonces le ayudas a conectar con dos cosas. Primero, con el miedo a perderte, y luego otra cosa que le ayudas a conectar es con la sensación de perder el amor. Porque claro, si te separas, no va a ser el mismo amor que si estás cerca, ¿vale? Si ignoras un poco a la persona, lo va a notar. Si te hace lo que hace, pues estás siempre con él, voy a poner de una manera gráfica, en actitud servil, pues no le estás ayudando, porque no está viendo las diferencias que resulta cuando sus acciones, desde el punto de vista de el amor, de separarse o acercarse, o el miedo de que tú le pones límites o no le pones límites, en el sentido de decir, mira, me has hecho daño, ¿vale? Entonces, claro, cuando un promotor está muy mal, desbocado, con la alegría inflada, bueno, ni te presta atención en este sentido porque está muy mal. Pero claro, tienes que hacérselo ver para que él conecte con sus emociones y le va a ayudar a poco equilibrar sus emociones, ¿de acuerdo? Y poco a poco controlar su alegría por las consecuencias que puede llegar a tener ese exceso de alegría. ¿Vale? No sé si te he contestado, Daniele, y luego tenías una segunda pregunta. Sí. Un detalle sobre esta, que no sé si es relevante o no, pero yo necesito aclararme. No es tan útil para el promotor decirle, me has hecho como yo me he sentido. La comunicación asertiva me refiero. Es importante para el promotor aclararle, tú me has hecho, o no es relevante en este caso. Tienes razón, depende cómo sea la relación, utiliza una cosa u otra, dependiendo de. Si estás muy cercano, métele más miedo, dile me has hecho. Si no y tal, si estás más lejano, pues sí, porque los promotores llevan mal, pero digamos que es una manera de darle mayor gravedad al asunto. Entiendo. Eso ya cada uno lo debe gestionar dependiendo de su sensibilidad para ver un poco cómo va conectando con su emoción, con su desamor y con su amor y con su miedo y con su no miedo. La otra pregunta. Bueno, no sé si está quedado contestada. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, yo lo que pongo aquí no es dogma de fe, son ideas para que las practiquéis con los promotores que os rodean y a ver cómo funcionan, ¿vale? Yo os digo lo que yo hago, a mí me funcionan, pero claro, ten en cuenta que todo esto que yo os digo, tú tienes que tunearlo y tienes que personalizarlo dependiendo de con las personas que estás, ¿vale? Yo esto que os digo, digamos que es como un marco en el que yo me muevo y luego después hago el afinamiento dependiendo de la persona que tengo enfrente, ¿vale? La otra pregunta es, ¿el promotor puede utilizar el amor, el servicio, pero con el objetivo de la obtención para sí mismo, como medio de manipulación? Totalmente. El promotor es muy tendente a tener lo que yo llamo un amor corsario, ¿vale? Amor, pero para cobrar por él. ¿De acuerdo? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso que tú comentas, porque digamos que tiene un amor, bueno, yo lo llamo corsario, me entendéis lo que quiero decir con esto, ¿no? Él quiere cobrarse un tributo por lo que hay. Y entonces
lo que hay que tener mucho cuidado con el promotor es, oye, el promotor te promete hacer una cosa para obtener un resultado y luego, una vez que ha obtenido el resultado, esto que ha prometido se olvida. Entonces, con los promotores, para que todo el mundo esté bien y todo el mundo esté tranquilizado, porque esto al final lo que hace es generar el resentimiento y hace que te separes más. De separar me refiero desde el punto de vista del círculo de pertenencia, ¿vale? Y en cuanto al amor se refiere. Entonces eso, como duele más, pues te separas más. ¿Qué ocurre? Que ¿cómo evitas ese dolor, que es un dolor para todo el mundo? Lo evitas diciéndole, paga primero. Si tú quieres que yo me acerque, pórtate bien conmigo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tú cóbrale antes al promotor. En esto del equilibrio, en el dar y en el tomar, pues tú no seas el primero en dar, que él sea el primero en dar y luego correspóndele. Pero que siempre sea el promotor el primero en pagar, el primero en dar. Es un consejo, ¿eh? Estupendo, gracias. Gracias a ti por preguntar. Armando. Adelante, Carolina. Ay, soy Rebeca. Ah, Rebeca, perdón. Es que tenía las dos, a Carolina y Rebeca. Pues, Vale. pues Rebeca y después, si no te importa, Carolina, no se te olvide tu pregunta. Adelante. Mira, la palanca de cambio del promotor, la específica para tener ya el de todos. A ver, lo mejor que puedes hacer con un promotor es tener siempre presente esto del equilibrio en el amor, ¿vale? Y tener siempre presente que pague él primero, ¿vale? Porque los promotores son personas de acción y entonces al ser personas de acción todo en ellos va muy deprisa. Entonces, y pasan página de todo muy deprisa. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo mejor que puedes hacer con él para que él se sienta bien es eso, que pague él primero. Esa es la clave con el promotor. En cualquier transacción que hagas con un promotor, transacción, conocéis el análisis transaccional de Eric Berne, cualquier transacción que haga, esto es, no hay transacción, no nos entendemos. Aquí no nos entendemos, me da lo mismo que sea así o así. Pero así hay transacción. Bueno, pues cualquier transacción que haya, que el promotor pague primero, que sea el primero que pague. Eso, digamos que le va a ayudar a... Y luego, otra de las cosas muy importantes para el promotor es que conecte con su miedo. ¿Para qué? Para que cuando... y sobre todo, el miedo, como decíamos antes, con su miedo a dañar a los demás. Eso, cuando él conecte con su miedo, veréis como es lo que más le va a cambiar en su vida. ¿Vale? Yo diría que la palanca de cambio que conecte con su miedo. Y ayudarle a que conecte con su miedo. Miedo a perderte, miedo, ¿vale? Miedo a dañarte, miedo a cruzar los límites. Tened en cuenta que un promotor, incluso siendo adulto, le tienes que tratar como un niño, con respecto al miedo, con respecto a los límites. ¿Vale? Y esto me ha venido muy bien la pregunta de la palanca de cambio para que me acuerde de este detalle. A cualquier otra persona muchas veces te daría vergüenza decirle cosas básicas con el tema del respeto, de los límites y tal. Y con un promotor se lo tienes que decir. Y le vas a ayudar en dos cosas. Le vas a ayudar recordándole dónde están tus límites cada vez, porque el promotor siempre va a estar probando y va a tratar de que tus límites empujarlos más atrás y que tú estés continuamente cediendo terreno. Entonces tú tienes que estar continuamente luchando con él en, oye, este terreno es mío, aquí no cedo, este terreno es mío, aquí no cedo. Y quedarte en el medio, en el equilibrio. Y eso es una lucha continua con el promotor, ¿vale? Y cosas que le has dicho ayer, pues se las tienes que repetir mañana.
¿Vale? Vale, gracias. A ti por preguntar. Carolina, me parece que querías preguntar algo, que tenías el micrófono antes encendido. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Son personas como muy de... les da igual todo, por así decirlo? Es decir, que no, como no aprenden, como tienes que estar muy constante con ellos, es como si no... como si no vivieran un poco en la realidad, por así decirlo. A ver, yo no cargaría tanto las tintas. Digamos que si tú a un promotor te quejas y dices, oye, me has cogido esto, joder, pues haber dicho que no quieres que lo coja. Digamos que vamos a ver la siguiente actitud. Tú vas a coger algo y buscas al dueño y le preguntas, oye, ¿esto lo puedo coger? Y el dueño te va a decir sí o no. El promotor no hace eso. Dice, oye, si lo ha dejado aquí, pues oye, yo lo cojo, y si no, que lo hubiera guardado. Y entonces lo coge y tal cual, y cuando alguien diga, oye, ¿quién ha cogido mi llave inglesa? Pues la he cogido yo, que la necesitaba, que estaba ahí muerta de risa, alguien le ha dado vida, yo la he usado. Dice, jo, pues devuélvemela, y además no quiero que lo cojas. Joder, pues si no quieres que nadie te coja la llave, guárdala en el armario. No la dejes aquí encima de la mesa donde todos tenemos todo. ¿Entendéis lo que quiero decir, la diferencia? Y esa es la actitud del promotor. No es que le dé lo mismo todo, no. Es que él, digamos, va por delante. Y alguien después que arree, alguien que diga que no. Pero él va por delante. Por eso son personas mucho de acción, de mucha iniciativa. Y les gustan las personas de acción y de iniciativa. Si tú, por ejemplo, hay una llave inglesa y la coges, y llega otro promotor y el dueño de la llave inglesa es un promotor, no le va a molestar que hayas cogido su llave inglesa. Pero si el dueño de la llave inglesa, por ejemplo, es un legislador o un fortificador, pues les va a molestar muchísimo. El fortificador lo va a considerar como una invasión. Te has metido en mi terreno, en mis cosas, y el legislador lo va a considerar como algo irrespetuoso. Me has atacado mi honor. ¿De acuerdo? Es que el promotor tiene esa visión de la vida. Y la misma visión de la vida que tiene él es la que comparte con los demás. ¿Vale? Es su manera de ver el mundo. Si no habría tensiones, tú imagínate un mundo o un país que solamente hay promotores. Pues por coger la llave inglesa no pasaría nada. Oye, lo he cogido porque la necesitaba. A ver, no sé, por ponerte un ejemplo gráfico. ¿Os acordáis cómo eran antes los mecheros? Ahora ya no se fuma, a lo mejor no os acordáis. Digamos que antes cada uno tenía su propio mechero. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que el mechero este pequeñito que hicieron los de Vic, le cambiaron el concepto de la propiedad del mechero. Ahora, un mechero que valía, pues nada, 4 duros, no era tuyo, era como de todos. Y había un mechero y lo he cogido. Y joder, a lo mejor a veces llegabas a tu casa y en el bolsillo tenías 4 mecheros. Digo, joder, no sé de qué son estos mecheros. Y tú al día siguiente ibas a la oficina y los volvías a dejar de allí porque tu intención no era apropiarte del mechero. Digamos que los mecheros se convirtieron en que son de todos. El tener fuego, el dar lumbre, el mechero este famoso del Vic, pues cambió ese concepto. Entonces, ese es un concepto promotor. Esto está ahí, pues yo lo cojo y lo uso porque lo necesito para encender un cigarro. Ya no se fuma, ya se fuma mucho menos, pero digamos que y todo el mundo era, joder, voy a marcar mi mechero, porque claro, como todos los mecheros eran iguales, y decir, ¿cuál es el tuyo? Y claro, ya mirabas y decía, el mío es este, que es el más lleno. No sé si os acordáis de esas anécdotas. Bueno, pues este es lo que es el comportamiento del promotor. ¿Vale? El mechero, esa actitud, digamos que el mechero se convirtió en un tema promotor para que todo el mundo lo utilizara. No sé si me he explicado con este ejemplo del promotor. Y no es que invadas el terreno de alguien, no.
es que, digamos que el tal ya se ha convertido en el terreno de todos. Entonces, claro, el promotor ve las cosas de todos, pues todo esto es de todos. Y el fortificador dice, no, no, esto no es de todos. Esto es mío y esto es de los demás. Y el promotor dice, mira, esto es mío, pero todo esto que es de los demás también. Si no lo usas, lo voy a usar yo. No sé si me explico. No sé si con este ejemplo del mechero me ha ayudado a ser un poco gráfico en el concepto de la visión del mundo del promotor. Hay un dicho en Valencia que viene al pelo con esto, que dice, mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es muy promotor. Es una frase, sí, sí. Yo también la había oído y no había caído en la cuenta, pero tienes toda la razón del mundo. Ese es un comportamiento promotor. ¿Vale? Muy bien, pues si os parece bien, lo dejamos aquí y ya se os ocurrirán cosas, ¿vale? Y el próximo día, o sea, el próximo día es mañana, martes, pues a las 7 continuamos con el promotor y con todas las preguntas que se os ocurran, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Muy bien, Armando, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos, cuidaros, hasta mañana. Hasta mañana.